Perfecto. Ahora estamos con Julio César Holguín, founder and CEO de Litos Corporativo Integral de Point Education. ¿Cómo estás, Julio César? Todo muy bien. Perfecto. Ya súper listo para tu ponencia. Antes de que no escuchemos tu gran conferencia magistral, ¿cuál es el error número uno que están haciendo los negocios cuando quieren implementar IA en sus empresas? Yo creo que el principal problema es que lleguemos a pensar que la IA va a hacer todo por nosotros. O sea, arrancar o empezar desde un punto en donde decir que la IA es como magia, ¿no? Yo le voy a decir, oye, IA, resuélveme esto, ¿no? Pues no lo va a poder hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos saber cómo vamos a empezar a utilizar la IA. Necesitamos tener datos, necesitamos tener criterio y a partir de ahí la IA nos va a hacer pues esta mente aumentada, ¿no? Esta potencialización de los procesos, esta estandarización, esta forma de ver más allá, reorganizar nuestras ideas. Es una herramienta muy poderosa, pero como siempre he estado observando yo utilizando la IA, es que la IA aprende de ti. Claro. Entonces, si tú no le das un contexto sobre ti y sobre lo que necesitas completo, la IA no te va a servir de nada. No es un piloto, es un copiloto. Es un copiloto, exacto. Perfecto. ¿Cómo se llama tu conferencia magistral? Mi conferencia magistral se llama de educación a la ejecución. Perfecto. Entonces, de la parte, digamos, práctica, la parte teórica, la parte práctica, ¿no? Así es, cómo utilizamos nosotros también, cómo aprendemos y ejecutamos, porque ahora la educación es hacer o aprender haciendo. Claro, entonces, totalmente. Más por ahí va. Seguimos. Gracias. El día de hoy les vengo a hablar sobre algo muy importante. La era de la educación ha cambiado. La forma de ver o aprender ha cambiado. Nosotros como empresarios, como directivos, como operativos dentro de una empresa, es muy importante que sigamos aprendiendo y sigamos creando, co-creando, utilizando una gran herramienta que el día de hoy tenemos a la mano todos, que es la inteligencia artificial. El día de hoy les vengo a hablar de cómo usar esa IA para hacer un modelo nuevo, innovador en educación, que es hacer o aprender haciendo. Les quiero hablar primero de tantito de un contexto. Yo soy director de Litos Corporativo Integral. Litos Corporativo Integral tiene 5 empresas. ¿Por qué se los muestro? Y para mí es muy importante mostrarles esto. Litos Corporativo Integral tiene 5 empresas, pero va más allá de solo tener 5 empresas. Tenemos 5 giros diferentes. Tenemos 5 formas de trabajar, 5 formas de entregar resultados. Tenemos nichos diferentes para diferentes tipos de clientes. Realizamos diferentes tipos de actividades. Entonces, ¿por qué les hablo de este contexto? Porque imagínense, el problema que yo llegué a tener operando estas 5 empresas fue el que tener todos estos nichos y tener toda esa diferencia entre cada una de las empresas me llevó a tener un caos de información, porque al final es muy difícil tener esa información y procesarla. Imagínense si todo es diferente. ¿Ok? Entonces, ese es mi gran problema, o fue mi gran problema hasta cierto punto, que siempre tuve información dispersa, estaba en WhatsApp, o estaba en el Google Drive, o estaba en algunos memorias USB, o ya me mandaron un correo. Se empezó a dispersar muchísimo la información. Y de diferentes empresas, imagínense lo que es que te empieza a llegar demasiada información por todos lados. Sí, también no tenía yo reportes comparables, porque también me llegaba un reporte de la constructora, me llegaba un reporte de la consultoría ambiental, de cada una de estas empresas que nosotros operamos en Litos, me llegaban diferentes tipos de reportes y entonces era difícil, ¿no? Entonces, eso me llevaba a tener decisiones reactivas, porque cuando ya tenía el problema encima, me llevaba a tener que decidir rápido, ¿no? Y entonces ya ahí andaba corriendo a mi director, correteando a mi director, hay que resolver al operativo, al ejecutor de obra y demás, los tenía que estar ahí diciendo, vamos a resolver. Pero para yo poder tener una solución preventiva en lugar de reactiva,
pues me di cuenta que era muy importante tener esa información a la mano y estar haciendo procesos de evaluación y de estar ejecutando de manera más consciente ese tipo de proyectos o ejecuciones de trabajos que me llevó a pensar cómo le voy a hacer para poder tener esa información concentrada, cómo voy a poder optimizar, mejorar y demás. Entonces, esto me llevó a pensar cómo le voy a hacer para poder optimizar mi trabajo y cumplir realmente con mis clientes, que eso para mí es lo más importante. Entonces, al yo tener toda esta información dispersa, pues iba a empezar a quedar mal con mis clientes. Mis clientes me iban a estar cuestionando sobre los tiempos, sobre los procesos, íbamos a tener errores durante los procesos y demás. Entonces, empecé a crear un sistema operativo del SEO. ¿Qué debe de tener este sistema operativo o cómo lo llevo hasta ahorita? Porque todavía estoy en construcción realmente. Primero que nada, tiene que tener estandarización de la información, que todas las empresas y cada una de ellas tengan una forma estándar de presentarme la información, ya sea de manera de reportes por correos. Creé una plataforma abrí una plataforma en Workspace y ahí todos me mandan su información de manera gradual o de una manera con cadencia de tiempo. También empecé a crear el tablero con KPIs, que cada una de las empresas empezara a tener esa forma de reportarme sus avances, sus problemas o sus atoros que llegan a tener de repente. Al final, para poder procesarlo de manera rápida, tenerlo yo en un tablero y al final mis juntas no se volvieran reactivas o de decir, oye, es que pasa esto, ¿cómo le hacemos? No, ahora ya llegamos a las juntas con soluciones porque yo ya lo estoy observando desde mi tablero y cuando llego a la junta, al final ya proponemos, ¿no? Tanto ellos proponen como yo, porque ya tenemos esa información a la vista. Y bueno, ahí también empezamos a utilizar el tema de inteligencia artificial, que es a lo que voy. ¿Dónde entra esta inteligencia artificial dentro de este sistema del SEO? Primero que nada, a diseñar los estándares. Yo empiezo a crear un estándar de acuerdo al tipo de proyecto o al tipo de servicio que estoy dando, en el que le doy a la inteligencia artificial todo el contexto, le doy mis ideas, le doy una plantilla mínima, le doy cómo hago mi proceso ahora, ¿no? La realidad de mi proceso, y al final le pido con ese contexto que me haga una corrida de cómo lo podría hacer mejor. Y entonces creo manuales para que tanto en la estrategia tengamos esos manuales como también en el tema operativo. Ahí son dos partes, ¿no? Primero la estrategia y después la operación. Bueno, en cada una de esas dos entra un manual para la estrategia y un manual para la operación. Al final también la inteligencia artificial me ayuda a hacer un tablero en donde voy a estar teniendo toda esa información que voy a obtener de la operación. Obviamente, al yo enseñarles con los manuales a mis líderes o a mis operativos, me van a estar entregando un tablero estandarizado con datos ya óptimos, reales, medibles. Y yo tengo desde ese tablero la manera de evaluarlo. Como les digo, si yo lo tengo en un workspace que es de Google, yo lo cargo a Gemini. En Gemini me hace ese análisis de los Google Sheets o de los Docs y al final puedo hacer iteraciones y evaluaciones para poder mejorar procesos, para poder optimizarlos o hasta predecir problemas o riesgos que puedo tener dentro de un proyecto. ¿Ok? También me ayuda la IA a llevar una cadencia en estas reuniones. ¿Por qué? Nosotros podemos grabar desde Google Meet una reunión y podemos hacer resúmenes, minutas y demás. Esa IA se convierte en un copiloto para mí que al final me está ayudando en el tema tanto de estandarizar a mi equipo mediante manuales, estar teniendo un tablero general de información real, verídica y también en tiempo real. Y yo, sin necesidad de reunirme para resolver el problema, tal vez le puedo dar una respuesta inmediata a ese problema, ¿no? Y al final llegamos a las reuniones más cortas o se vuelven más cortas y con soluciones más reales, ¿no? Y sobre todo estamos teniendo también ahí dentro de
base de datos, porque así la llamo, una base de datos con problemas que ya estuvimos teniendo, ¿no? Y como decía hace al inicio, pues al tener ya el contexto, la inteligencia artificial, ella va aprendiendo de nosotros, ¿no? Entonces ya al final va a conocer el proceso y nos va a hacer hasta predicciones de los riesgos que podemos tener dentro de nuestros proyectos, ¿ok? Entonces, con esto, la IA se convierte en un copiloto en general, porque nos ayuda en todas esas tres partes, ¿ok? ¿Cómo bajamos de la parte de los estándares a nuestro equipo? Y es donde quiero hablar cómo entra la educación en todo esto, ¿no? Es muy importante que esos estándares estén pues aprendidos por todo nuestro equipo. Todo nuestro equipo tiene que estar consciente de esa estrategia y conocer los manuales al pie de la letra, ¿sí? Ahí entra la educación consciente, yo le llamo. Nosotros, ¿cómo educamos a nuestros colaboradores sobre nuestra implementación de los procesos? Pues utilizamos mucha inteligencia artificial. Como ustedes podrán darse cuenta, muchas personas aprenden de manera visual, de manera auditiva, de manera kinestésica y demás. Entonces tratamos de jugar con esa parte. Por ejemplo, ¿no? Y yo quiero bajar un manual a mi equipo operativo, le hago una presentación con Gamma App, que es una aplicación para hacer presentaciones muy interesantes, con frases, le puedes dar el sentido que tú quieras, si quieres que sea ejecutiva, si quieres que sea filosófica, si quieres que sea emocional y demás, les das por esa parte, empiezas por esa parte. También hacemos podcast con Notebook LM, llegamos a hacer infografías, resúmenes ejecutivos y demás. Entonces con eso atacamos el tema visual, auditivo y además algo muy didáctico, ¿no? Entonces es muy importante sí educar a tu equipo o sí enseñarle o coachear, entrenar a tu equipo, pero también hay que ver esos procedimientos, ¿no? Y tenemos a ese gran copiloto que nos puede ayudar a optimizar esta parte de la educación. Obviamente, puedes hacer una educación optimizada. Por ejemplo, yo subo audios o podcasts a Spotify y desde ahí los empiezan a ver. Subo estos manuales a mi workspace y ellos lo pueden ver desde ahí, desde la nube de Google Drive y demás. Entonces lo hacemos mucho más ágil. ¿Ok? Entonces, un mini caso para que digamos lo veamos más ya en la vida real. Antes nosotros dentro del ecosistema teníamos un reporte, lo que les venía platicando desde un inicio, teníamos un reporte distinto, teníamos múltiples versiones de verdad, o sea, teníamos, como les decía, WhatsApp, Google, el último final, entonces por eso empezamos a meter el Workspace y el Gemini. Teníamos seguimiento débil en el que de repente se nos perdía información en el camino, no sabíamos qué hacer, se nos olvidaban fechas y demás. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un estándar, tenemos una vista general desde un tablero del SEO donde tenemos toda la información concentrada, tenemos decisiones semanales claras y revisiones o juntas más ágiles. Entonces, el resultado es que tenemos una optimización dentro del proceso de todas las empresas, ¿no? Un solo sistema, 5 empresas, mucho más ágil el sistema. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar este sistema mañana? Es muy importante lo que les dije en un inicio. Es muy importante primero que nada, y esto también se puede aplicar a la vida real o dentro de tu función, si eres directivo, si eres dueño de empresa y demás. Primero necesitas ver una decisión crítica. ¿Qué te está atorando? ¿En qué estás gastando más tiempo? ¿En qué crees que tú puedes reforzar? O necesitas reforzar la forma de hacer las cosas. Haces un checklist, primero que nada, ves qué necesito o cómo lo estoy haciendo ahora y cuáles son los puntos críticos que necesito. Haces una plantilla como de un proceso, ya como lo estás ejecutando ahorita en el momento, y después le metes la IA y entonces le empiezas a preguntar, ¿cómo puedo mejorar este proceso? ¿Qué puedo implementar? ¿Me puedes investigar algún proceso en otro país? ¿Me puedes proponer algún libro? ¿Me puedes proponer algún podcast? ¿Me puedes proponer algún autor? Entonces la IA te lo da, entonces buscas ese contexto, se lo metes a la IA y le dices que te ayude a estandarizar ese proceso. Entonces, la mente aumentada real es primero que nada el criterio humano,
tener un sistema o procesos bien documentados y ahí ahora sí ya le metes la IA para que realmente funcione esa mente aumentada o ese ecosistema, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren saber más de esta parte, nos pueden seguir ahí en Litos. Ahí estaremos para todos ustedes. Estaremos compartiendo mucha información sobre esto en Litos y en Pontia.